¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oli TV, bienvenidos a uno de esos días que nos gustan, esos días para hablar de fútbol, hoy para hablar de Barça y de Real Madrid, porque haya arrancado ya esta temporada 2024-2025 y además lo vamos a hacer con un invitado especial, Albert Blaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hablaremos de Barça y Madrid, pero rápidamente, ¿cómo los has visto en este inicio de temporada? Bueno, he visto el Barça sorprendentemente bien porque al final las ideas de Hansi Flick son muy nuevas, ¿no? Y yo creo que la adaptación de los jugadores está siendo fantástica. Estamos viendo que está integrando los conceptos del técnico alemán y estamos viendo a un Barça que está ahora mismo al máximo, ¿no? Diríamos que ha iniciado, yo creo que conscientemente, de que la temporada puede ser muy larga y que por lo tanto van a necesitar ese plus en el inicio de temporada, pero al contrario el Real Madrid, que a priori tenía una facilidad por tener una plantilla mucho más hecha, ¿no? De más talento, de más nivel, le está costando, porque la marcha de Kroos, la llegada de Mbappé, sustituir un centrocampista dominante por un delantero que tienes que integrarlo con Vinicius, que ya hablaremos de ello, pero es complicado y de momento en Real Madrid las sensaciones no son demasiado positivas, pero yo creo que a lo largo del tiempo el Madrid va a estar muy bien. Va a tener que ir adaptándose Mbappé al Real Madrid, esa baja de Toni Kroos. Felipe Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? No ha habido muchos cambios en la plantilla de Barça, tampoco en la de Real Madrid. Dos fichajes en el Barça, la llegada solo de Kylian Mbappé en el conjunto blanco. Pocos fichajes, pero diríamos que de peso, porque tanto el Barça como el Madrid se han reforzado con la llegada de Dani Olmo principalmente a Víctor después y el Real Madrid con la llegada de ese futbolista diferencial como es Kylian Mbappé. Eso sí, como comentaba Albert, la baja de Toni Kroos va a ser de peso, así que vamos a analizarlo, si os parece. Empezamos con el Barça mismo. Esta ya de Dani Olmo se hablaba mucho de que quizás tenía que llegar un mediocentro, que tenía que llegar un extremo, incluso que tenía que llegar un central. Ya ha llegado un jugador, al ver un poco que puede jugar absolutamente todo de centro del campo para adelante, que uno no sabe si es jugarlo de extremo, de media punta, de falso 9, de interior, pero que de momento ha demostrado que está encajando en este equipo, Dani Olmo. Sí, con Dani Olmo yo creo que si tú lo quieres fichar para ser el extremo del Barça, ahí le faltan cosas, le faltan registros para ser un jugador dominante, más de para uno del desborde. En esa idea de fútbol que quiere Hansi Flick, precisamente, ahí encaja muy maravillas, porque es un jugador muy dinámico que tiene integrado todo ese fútbol alemán de la escuela del Red Bull, en la que he estado muchos años, ¿no? Que es de presionar, que es de jugar en transiciones y luego también entre líneas. Un futbolista que domina todos los conceptos del estilo Barça, de recibir, de girarse, de estar muy perfilado. Y luego tiene esa agresividad de cara a portería que estamos viendo. El último partido de Liga fue fantástico. Se ha disparado 3 veces al palo en apenas 140 minutos, ha marcado 2 goles. Pases de goles, es decir, es un jugador que ya da un impacto inmediato y está en esa edad, 25-26 años, perfecta para poder dar los mejores años de su fútbol en el Barça. En ese sentido, acierto del Barça en Dani Olmo, porque mucha gente dudaba de si Dani Olmo iba a encajar en el Barça, si era jugador, incluso se leía en muchos sitios que era un jugador quizás un poco sobrevalorado, ¿no? Buen fichaje, el Barça mejora como mínimo la plantilla con la llegada de Dani Olmo con lo que tenía la temporada pasada. Sí, mira, yo creo que para mí tenía ciertas dudas, porque es lo que comentabais antes, ¿no? Que, ostras, ¿qué necesita el Barça en este mercado? Necesita priorizar un delantero, un extremo, un centrocampista más de medio centro, pero al final es verdad que el nivel medio de la plantilla sube mucho, porque es un jugador, como comentabas antes, que puede jugar en distintas posiciones y en todas de un gran nivel, pero si lo sitúas de interior, como estamos viendo ahora con Hansi Flick, ya te cambia la perspectiva. De momento yo creo que es un muy buen fichaje, tenemos que ver las lesiones, ¿no? Porque es el gran hándicap también de Dani Olmo, que ha sufrido muchas lesiones en los últimos años, a ver si es capaz de estar buena forma físicamente para poder mantenerse sano. De ser así, el fichaje es muy bueno. Buen fichaje que seguro que aportará mucho en el Barça. Bajas pocas, como comentábamos, así de nombre Gundogan, Sergi Roberto, Víctor Roque, Marcos Alonso, pues de quizás Roberto y Gundogan son las más importantes. Tampoco tiene tanto impacto, ¿no? Las bajas del Barça esta temporada, teniendo en cuenta quién se ha ido, y sí que Gundogan había sido muy utilizado la temporada pasada, pero quizás no son del impacto de otros jugadores quizás más importantes en la plantilla. Hombre, perder a un futbolista como Gundogan siempre es preocupante, más que nada porque no se debe a ninguna razón deportiva, sino que va ligado a temas económicos. Eso sí, la llegada de Dani Olmo, pues podríamos decir que es un excelente relevo, sobre todo porque quizá nos pensábamos que Dani podría ir en esas 3 posiciones de ataque, pero es que, como dice Albert, está rindiendo a un nivel superlativo como interior y le da al Barça cosas que quizá le faltaban, ese dinamismo, ese pase vertical, que quizá adolecía el club azulgrana. Así que
de momento esa baja de Gundogan para mí no se está notando. Baja que sí que se va a notar y que ya se está notando en el Real Madrid Toni Kroos. La sensación, viendo la temporada pasada de Kroos y viendo la Eurocopa de Kroos, que me acuerda para rato, la va a notar el Madrid esta baja, ¿verdad? Sí, se fue en el, no sé si en el mejor momento de su carrera, pero sí uno de los momentos más dulces de toda la trayectoria de Toni Kroos. Y era el equipo de Kroos y de Vinicius. El Real Madrid se construía de ese perfil izquierdo, ¿no? Con el primer jugador receptor, que era Kroos, que prácticamente decía como un central, que decía los hilos, y luego ya en el campo contrario era el que marcaba el ritmo. Estamos viendo el Real Madrid que está costando tener ritmo, tener posesiones con sentido en campo rival, que quiere que todo suceda muy rápido, y además la llegada de Mbappé pues, tiene que ir, yo creo que acomodándose, pero la baja de Kroos evidentemente es muy dura porque no hay demasiados jugadores para ver ninguno de ese perfil. El Madrid tampoco ha ido a por la búsqueda de un centrocampista, y de momento con Tchouaméni y Valverde, pues el reparto de roles creo que todavía hay alguna duda. Veremos si Arda Güler, por ejemplo, no es un jugador de mucha calidad, puede ser ese centrocampista de perfil distinto, pero que aporte un poco más de clarividencia. Habrá que ir viéndolo porque Ancelotti sabemos que sabe manejar muy bien los jugadores, pero también las temporadas son largas y a la vez cortas, ¿no? Porque hay tantos partidos, tanta exigencia en el calendario, que va a ser difícil poder encontrar o tener esos partidos de prueba. Porque quizás lo que se le ha notado al Madrid estos primeros partidos es un poco de falta de equilibrio. Momentos incluso donde veías que tanto Bellingham como Vinicius, como Mbappé, como Rodrigo caían de flanco izquierdo para intentar partir desde ahí. Un poco lo que decíamos, ¿no? De equipo partido, con Tchouaméni y Valverde intentando hacer un poco de Kroos, Modric en su época, y con 4 jugadores de ataque. Quizás hace falta adaptar estas piezas, pero es lo que decíamos, para meter a Arda Güler hay que quitar quizás a uno de los 4 de arriba. ¿A quién quitas de arriba? Yo creo que el más prescindible por todo va a ser Rodrigo. Evidentemente, al final, Vinicius y Mbappé y Bellingham, hablamos de 3 de los 4 o 5 mejores jugadores del mundo, más dominantes, ¿no? Que van a estar en el Balón de Oro. A partir de ahí, el Real Madrid va a tener que ver qué es lo que quiere ser como equipo, porque evidentemente no va a poder ser lo mismo que las anteriores temporadas, ya no solo por la baja de Kroos, porque Modric no tiene el mismo peso, porque no tienes ese perfil de centrocampista, porque está construyendo la plantilla para ir hacia otro sitio mejor. Y a partir de aquí, bueno, Ancelotti está este año, pero a lo mejor en la próxima temporada ya hay otro técnico, y yo ahí tengo ciertas dudas. Y a mí me parece que la Eurocopa que ha hecho Arda Güler, por ejemplo, cuando como ese interior falso 9, ha sido muy buena, y ese perfil más creativo que el Madrid necesita para ordenar a todas las bestias que tenía arriba, que al final yo creo que es un cúmulo de estrellas, de jugadores que quieren jugar a un ritmo muy alto, y a lo mejor necesitas un punto más de pausa en ese sentido. Un poco Madrid de los Galácticos que dicen mucho. Felipe, se habla mucho también de Mbappé, Vinicius, si se van a entender o no se van a entender. Quizás la comparativa en el Barça en su día con Messi y Neymar sí que funcionó. No siempre acaban funcionando 2 estrellas en un mismo equipo, y sobre todo cuando 2 jugadores parten prácticamente desde la misma posición. Puede ser ese un problema, puede no ser un problema, se van a entender, no se van a entender. Bendito problema, ¿no? Diría yo. Sí, no para el entrenador, ¿no? Era Mbappé y Vinicius en su equipo. 2 futbolistas de la talla de Vinicius y Mbappé, es seguro que Carlo Ancelotti va a encontrar la fórmula para mezclarlos, que se compensen y encontrar esas dinámicas que comentamos que ahora mismo quizá le están fallando, pero que trabajándolas pues se puede compensar un equipo y se puede dar muy, muy buen rendimiento, ¿no? Tanto uno como otro futbolista. Yo creo que son los grandes futbolistas, se crean sinergias entre ellos, hay enganches especiales, y tarde o temprano vamos a ver cómo Mbappé y Vinicius van a conectar. El Madrid ha empezado bien la temporada, más allá de ganar la Supercopa de Europa. Es verdad que los 2 empates no es el inicio soñado por el conjunto blanco. Seguramente este equipo va a ir a más. Seguramente este Madrid va a ir a más, va a ir a mejor. ¿El Barça puede ser optimista viendo este inicio de temporada del Madrid y viendo cómo ha empezado el Barça para soñar en grande? Pues esto no ha hecho más que empezar. Llevamos 4 jornadas, todavía queda mucho, y unos tienen que tocar con los pies en el suelo y los otros saber que esto es muy largo y que con 4 jornadas ni empieza ni acaba nada todavía. El Barça haría mal si se mide, ¿no? Con el Real Madrid, con las expectativas que maneja el club blanco, porque al ser vigente campeón de Europa, un equipo que bueno, está en otra dimensión ahora mismo, y el Barça creo que es muy positivo el nivel de fútbol que está llenando esta etapa de la temporada, tan creciente, que apenas están haciendo y que ya están los conceptos muy calados. Y tienen que ser conscientes de que va a ir recuperando poco a poco, ¿no? A los Gavi, a los Araujo, metiendo en dinámica a los futbolistas que todavía no han gozado de demasiados minutos. A partir de ahí, yo creo que el Barça tiene que ser optimista pensando en lo que era su pasado más reciente.
La temporada no fue buena a nivel de resultados, pero tampoco de juego, ¿no? Y si el Madrid gana la Liga porque el Barça se ha quedado cerquita, pero el nivel de juego es el que estamos viendo, tampoco puede reprochar mucho más. Pero eso, ya digo, las temporadas son tan largas que es a veces ir viendo cómo se estira el chicle y llegados a mes de febrero o marzo, ver cómo está el Barça, cómo está el Real Madrid y a partir de ahí empezar a ya vislumbrar objetivos reales. Porque creo que los títulos nacionales el Barça sí tiene que competirlos todos. Es decir, garantizar que vas a llegar vivo hasta las últimas fechas, tanto en la Copa como en Liga. Y en Champions, bueno, pues nuevo formato, tenemos que ir viendo cómo se adapta el equipo, pero yo creo que tiene que estar entre los 24 y a partir de ahí la plantilla es buena y hay un muy buen entrenador. Por cierto, hablamos de favoritos de Barça en ganar la Liga. Oliver, se le da favoritismo al Real Madrid para ser campeón de Liga. Así es, el Club Blanco es el favorito de la casa de puestos Oliver. Se paga 1,50 que repite el título liguero. En cambio, el título del Barça se paga 3,20 y además alejado quizá el Atlético de Madrid. En cuanto a goleadores, también repasar a Kylian Mbappé, gran favorito para llevarse ese pichichi, se paga 1,90, a Lewandowski a 3,5 y después ya Vinicius también alejado a 10 euros por el aposta. Y antes de pasar al impacto de los jóvenes, recordar que de aquí prontito tendréis también un vídeo hablando sobre favoritos de Champions, con Albert Blaya, comentando quién va a ganar esta Champions y cómo llegan tanto equipos españoles, ingleses, alemanes, porque esta Champions, un nuevo formato, va a dar mucho de sí. Vamos a hablar del impacto de los jóvenes. Hablabas de Gavi, Araujo, jugadores jóvenes, pero que ya se han convertido prácticamente en veteranos de este equipo. Han debutado ya 4 jugadores con Hansi Flick esta temporada, más toda la remesta que venía con Xavi de los Cubarsí, de los Héctor Ford, de los Fermín, Latín y compañía. Tiene que ser y es la clave de este Barça, esta nueva generación de estos jóvenes que solo... Es que no queda otra, ¿no? La posición del club a nivel económico es muy complicada, va mejorando, pero evidentemente no puedes afrontar ese tipo de fichajes con lo que sí está pudiendo contar el Real Madrid. Y la Masía está demostrando que siempre responde, ya no solo por esas estrellas que están creciendo, es decir, el caso de Lamine Yamal o de Pau Gasol, creo que son excepcionales porque estamos hablando de jugadores muy jóvenes que ya han sido decisivos, sobre todo Lamine, ¿no? Que está en otra galaxia. También en el caso de jugadores como Marc Casado, que son futbolistas muy competitivos. Yo creo que, por ejemplo, para rellenar el hueco de Sergi Roberto, a mí me parece que es el futbolista polivalente que puede dar mucho rendimiento. Luego viendo Carles Jardim, también de la misma talla, que quizás no son jugadores para ser titulares en el Barça por el nivel, porque les faltan algunas cosas, pero sí para complementar la plantilla. Y no pena la lesión de Marc, porque estaba siendo una de las grandes irrupciones del fútbol europeo en estas primeras jornadas. Así que la Masía va a seguir estando ahí. El Barça la va a seguir necesitando. Y ya sabemos que los jóvenes van a contar con un papel relevante. Quizás existían algunas dudas respecto a si Hansi Flick iba a tantos minutos, pero es que tampoco queda otra y se demuestra además que está confiando de verdad, que está sorprendido por lo que ve. Y esto yo para mí es muy, muy positivo para el Barça. Este papel de Hansi Flick que comentábamos, el otro día ya en Montjuic se empezaron a escuchar los primeros cánticos a favor de Hansi Flick. La gente está ilusionada con Hansi Flick. Además se ve al equipo metido, se ve al equipo quizás apretando un poquito más de lo que apretaba antes, sensación de que va a funcionar o que como mínimo está ilusionando, que ya es importante teniendo en cuenta cómo estaba el fútbol estos últimos meses. Lo principal para mí era eso, que generase como mínimo un punto de ilusión, ¿no? Que en su llegada quizá nos dejaba un poco indiferente o había muchas dudas, o un técnico que no había estado en la Liga Española, que no conocía más allá del fútbol alemán, ¿no? De estar en el Bayern y en la selección alemana, pero sí, me parece, no sé si coincidís conmigo, yo creo que ha caído de pie y que está haciendo de momento un muy buen trabajo, se le ven cositas, ¿no? Albert comentaba a nivel de dibujo, sus versatilidades, esa presión adelantada que tanto gusta en el Barça, quizá no es el juego, el ADN que estamos acostumbrados en el Barça, pero sí que está proponiendo un fútbol que está enganchando, ¿no? Sí, hoy creo que Flick precisamente, es decir, está construyendo un Barça muy reconocible, ¿no? Partiendo de un juego propositivo, pero sin renunciar a ser profundo. Al final, el fútbol actual, sobre todo es un fútbol de presiones, es un fútbol donde los rivales te van a buscar. Es importante contar con esa amenaza, es decir, poder combinar, ¿no? Tanto juego más en largo, buscando la profundidad, sobre todo como Pau Gasol, desde el pase, por ejemplo. Pero también yo creo que estamos viendo un Barça con mucho juego interior. Si Pedri y Olmo están sanos, puede sumar a Gavi, más las caídas de Lamine Yamal por zonas interiores, más Rafinha. Hablamos de jugadores que pueden tener ese dinamismo, sobre todo la presión, la capacidad defensiva dentro del Barça. Está siendo el equipo de la Liga que defiende más alto, el equipo de la Liga defensiva más alta, por 52 metros,
y además el equipo que más presiones hace en campo contrario. Es decir, yo creo que todo eso invita al optimismo y de momento sin conceder demasiadas ocasiones de gol. Es verdad que ha encajado casi en todas las jornadas, pero son ocasiones puntuales y Ter Stegen tiene que quitar los pasos adelante, pero creo que el momento bien defensivo también el rendimiento está siendo muy óptimo, así que sí, yo creo que hay que ser optimistas de momento. Y para mí la gran pregunta, ¿le da el Barça con esto para poder competir? Para todas las con cualquier aficionado del Barça que va a pedir Liga, Copa, Champions, porque la gente quiere soñar en grande. Obviamente el otro día lo decía Rafinha, que estando del Barça, pues tienes que optar como mínimo a tratar de ganar la Champions. No sé si de ganar la Champions porque lo veo más complicado, pero le puede dar al Barça para ganar Liga o para competir la Liga hasta el final, poder pelear Copa del Rey y tratar de pues, cuartos y caer dignamente o ser... Sí, aquí tenemos que hacer trampas porque al final, decir, ostras, la plantilla, claro, si empiezas a sumar lesiones, posibles bajas, te quedas como el año pasado. Pero yo creo que con la plantilla sana, es decir, los jugadores disponibles cuando llegue un momento importante, creo que el Barça tiene una muy buena plantilla, que el año pasado estuvo muy por debajo del rendimiento real de esos jugadores. Yo creo que en Liga, Copa, como decía antes, para mí sí el objetivo y creo que le va a dar para competirlo, pero al final contra el Madrid vas a jugar 2 veces. Contra el resto de equipos el Barça es bastante superior, quizás Atlético de Madrid, Girona, veremos cómo se repone, pero el resto, yo creo que el Barça es muy superior al resto de equipos y evidentemente luego en competiciones ya europeas, en Champions, al final lo que decimos, queda un mundo y ahora pronosticar de cara a febrero a mí se me hace complicado, pero es verdad que tú comparas la plantilla del Barça con los grandes, quizás algo City, Real Madrid por nombres, no veo la plantilla del Barça muy por debajo. Luego hay muchos proyectos como el Liverpool, el Bayern, que estrenan entrenador, tenemos que ver también cómo se adaptan. Así que yo creo que sí, que el Barça el año pasado estuvo en disposición casi de eliminar al PSG y colarse a las semifinales, porque no soñar otra vez con que lo pueda repetir o mejorar. Y el Madrid, Felipe, Madrid siempre va a ser uno de los favoritos para ganar la Champions porque siempre está ahí. Al Madrid nunca se puede dar por muerto, por mucho que haya empezado quizás de la mejor manera, viendo la plantilla y viendo el historial, ahí puede darse. Por nombres que decía Albert, por el técnico que tiene, por el escudo que lleva. Madrid siempre es favorito y especialmente en la Champions, así que sí, descabalgarlo de ese puesto sería para mí hacer un ejercicio, no sé, un poco de surrealismo, pero vaya, como comenta Albert, como decimos, pues la temporada también es larga, hay que ver cómo llega el equipo, sobre todo a febrero, ver cómo afecta también estos 2 partidos más que ya habrá en fase de grupos de Champions, así que veremos a lo que da y sobre todo en febrero veremos quién está más en disposición de coronar esa Champions. La Champions, cuotas en Olivet por quien que esté interesado en apostar. El Real Madrid a cuota 6 por euro apostado que gana la Champions. El Barça a cuota 11. Como comentábamos antes, la Liga a 1,50 el Madrid, a 3,20 el Barça. La Copa del Rey a 2,70 el Real Madrid, a 4 euros por euro apostado el Fútbol Club Barcelona. Albert, Felipe, gracias. A ti, Alex, y sobre todo a Albert. Nos vemos pronto otra vez para hablar de la Champions. Rápidamente, hago una pregunta. ¿Te gusta el formato, sí o no? Sí, me gusta ¿Sí? el formato, sí. Ya vamos a repasar al final de a ver si hemos acertado alguna cosa o hemos quedado mal. Pues ya lo saben, prontito aquí nuevo vídeo con Albert Braya, con Felipe Muñoz para hablar de la Champions, de este nuevo formato, de los favoritos y mucho más. Albert, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Ya lo saben, toda la actualidad del mundo del deporte aquí en onlytv.es.